Bueno, el libro que nosotros elegimos fue Las Siete Tragedias. El autor es Esquilo, fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Fue testigo del fin de la tiranía de los Pisístratas en Atenas. Bueno, el cuento que yo elegí se llama Los Suplicantes. La sinopsis que yo puse trata de 50 hijas de Danao. También este cuento surge en el año de 423 a.C. La historia se basa en Egipto y en Atenas y con el ejército de Tebas. La narración que tiene es un narrador testigo, ya que se encuentra dentro de la historia, pero no es el principal. Los personajes que contiene es Corode de las Donaides, Donaido, Pelgaso y un heraldo. El estilo de este cuento es el realismo. El lenguaje que utiliza es literario. Su estructura externa en el autor es Esquilo. El contexto es histórico. El espacio es de 423 a.C. Los hechos: debate entre Teseo y el heraldo tebano. Hace suponer que se compuso poco después de la batalla de Deleido, en la que Tebas logró su victoria sobre Atenas. Yo escogí el cuento de Los Persas, en el cual el autor es Esquilo. Los personajes en este cuento son Xerxes, Atosa, un mensajero y la sombra de Darío. En la sinopsis podemos observar que es un trayecto de la historia de cómo ganó la batalla Grecia hacia Persia. Esto ocurrido en el año 472 a.C. Para esto, al final de la batalla se vio la desolación de los persas, ya que estaban muy debilitados por esa derrota. En la estructura externa podemos encontrar que el contexto es histórico. En el ámbito de la estructura interna podemos encontrar que el hecho se puede descubrir en la tumba de Darío. El nivel del contexto lo podemos identificar como histórico y su corriente será el realismo. Este cuento tiene un origen popular, y el nivel intracontextual podemos decir que tiene un tema histórico, un lenguaje literario, y el narrador es el protagonista y tiene el tiempo donde se acaba todo esto en el 525 a.C. El libro que escogimos fue Las 11 Comedias de Aristófanes. Él fue un comediógrafo griego y fue el principal exponente del género cómico. El cuento que escogí de aquí fue La Asamblea de las Mujeres, que habla acerca de un grupo de mujeres que deciden vestirse como sus esposos para ir a una asamblea que es la importante de Atenas, y así que al fin las tomaran en cuenta. En mi opinión, este fue un cuento que para ser de 392 a.C. es muy sorprendente por el movimiento revolucionario que llevaron a cabo esas mujeres. El tipo de narrador es un narrador testigo y sus personajes son, además de varias mujeres, su protagonista es Praxágora. El estilo que utiliza es el del realismo. En su estructura externa encontramos en el contexto del autor, que fue en Atenas en 350 a.C., y en el del lector sería mi casa. En la estructura interna encontramos los hechos, que son las mujeres que se hacen pasar por los hombres, y en el espacio sería en Atenas. Esta historia es de un origen popular. El tema del que hablan es de la equidad de género y es un lenguaje literario. El título del cuento es Los Caballeros, del libro Las 11 Comedias. El autor, Aristófanes. Los personajes son dos esclavos, un amo, un camarero y un vendedor. Mi opinión ante este cuento es que, a pesar de que son cientos de años antes de Cristo, es una comedia que tiene partes muy buenas y también tiene cierto machismo, más no un machismo discriminativo, sino que usan a la mujer para hacer un tratado de paz. El tipo de narrador es omnisciente. La sinopsis pueden ver que trata de un amo que tiene dos esclavos y además un camarero.
que trata muy mal al amo y a los dos esclavos. Por lo tanto, los dos esclavos planean reemplazar al camarero, que lo que hacen es ir con un vendedor, y el vendedor acepta cambiar puestos. La estructura externa fue el contexto fue en mi casa. El autor es en Atenas, internas, hechos, dos esclavos que tratan de cambiar al camarero para que los traten mejor. El espacio es en Atenas y es de origen popular. Su lenguaje es literario y su tema es sobre la injusticia y esclavitud y cierto machismo.